Esto es Aprendamos Juntos, y hoy vamos a hablar sobre la monadología de Gottfried Wilhelm Leibniz. Y es un tema, la verdad, fascinante. Totalmente. Imaginemos por un instante que el universo entero, o sea, todo lo que nos rodea, no está hecho de átomos, Claro, ni de partículas físicas, ni de materia sólida que choca entre sí. Pensemos que la realidad, en su nivel más profundo, se parece mucho más a, digamos, el código de software puro que corre detrás de un videojuego. es una analogía buenísima esa. ¿Verdad? Porque lo que vemos en la pantalla parece tener masa, parece tener volumen y los objetos parecen rebotar unos contra otros. Pero en la base de todo, la realidad última es puro procesamiento de información, sin ninguna extensión física real. Exacto, sin nada físico. Y esta es la misión que tenemos por delante en el análisis profundo de hoy. Sumergirnos en la mente de un pensador del siglo XVII que propuso exactamente esto, muchísimo antes de que existieran las computadoras. Sí, sí. Y para dimensionar la magnitud de este encuentro, es fundamental entender de quién estamos hablando. A Leibniz, con toda justicia, se lo suele considerar el último genio universal. No es poca cosa el título. Para nada, no es una exageración. O sea, estamos hablando de un intelecto asombroso que inventó el cálculo infinitesimal de manera totalmente independiente a Isaac Newton. Una locura. Y no solo eso, ideó el sistema binario, que es ni más ni menos que la base matemática de toda la arquitectura computacional moderna. Claro, el famoso 0 y 1. Tal cual. Y que además fue uno de los primeros pensadores europeos en, digamos, reconocer y estudiar con profundo respeto el pensamiento filosófico chino. Su capacidad para conectar mundos aparentemente inconexos no tenía límites. Es una figura monumental, verdaderamente. Pero lo que hoy nos convoca es un trabajo muy específico de él, la monadología. Sí, su obra cumbre, se podría decir. Es fascinante porque le escribe en el año 1714, cuando ya estaba al final de su vida, y en apenas 90 párrafos logra condensar la solución a uno de los mayores dolores de cabeza de la historia del pensamiento. Un dolor de cabeza tremendo, sí. Para quienes nos escuchan y quizás no tengan fresco el contexto, hay que retroceder un poco hasta René Descartes. Descartes había dejado instalado un problema gravísimo. El gran problema del dualismo. Exacto. Él decía que el mundo se divide rígidamente en dos cosas totalmente distintas. Por un lado, la mente o el espíritu, cuya única naturaleza es pensar. Sí, Y por otro lado, la materia, cuya única naturaleza es ocupar espacio, tener extensión. El problema insalvable acá es evidente. O sea, si la mente y la materia son sustancias que no comparten absolutamente ninguna característica en común, ¿cómo es posible que interactúen? claro, ese es el punto. ¿Cómo un pensamiento inmaterial puede mover un brazo físico? Es lo que a veces se llama el problema del fantasma en la máquina. Descartes no pudo darle una solución satisfactoria y los filósofos que le siguieron tampoco. Quedaron estancados ahí. Este callejón sin salida y toma una decisión radical. Su razonamiento es una audacia tremenda. Él dice, a ver, si es imposible explicar cómo interactúan dos sustancias tan diferentes, quizás el error está en creer que existen dos sustancias. Corta el problema de raíz. Tal cual. Y su solución es eliminar por completo la materia tal como la concebimos habitualmente. Para Leibniz, la extensión física, lo sólido, es una ilusión. Una ilusión bien fundamentada, claro. Exacto. El universo real está compuesto únicamente por lo que él denomina átomos metafísicos, o sea, puntos de pura energía, consciente e inmaterial. ¿Y a esos átomos metafísicos los llama mónadas? Así es, mónadas. Bien, vamos a desglosar esto, porque la palabra proviene del griego monas, que significa simplemente unidad. Unidad, claro. Leibniz define a la mónada como una sustancia simple, pero acá hay que tener cuidado, me parece. Porque simple no significa sencillo o rudimentario, No, nada que ver. sino que tiene un sentido técnico brutal. Significa que no tiene partes. Y si algo no tiene partes, las implicancias físicas y lógicas son inmensas. Son absolutas. Porque si no tiene partes, no tiene extensión, no tiene figura, y no se puede dividir en mitades, digamos. Exactamente. Y de esa falta de partes se deriva una consecuencia formidable sobre la vida y la muerte de la mónada. A ver, En nuestro mundo físico, o sea, algo se destruye cuando se desarman las partes que lo componen. Un reloj se rompe si le quitamos los engranajes.
Un cuerpo muere cuando sus órganos fallan y se descomponen. Tiene sentido. Pero la mónada, al carecer absolutamente de piezas, es físicamente indestructible. No puede perecer de forma natural, así como tampoco puede comenzar a existir por la simple agregación de elementos. Porque no hay elementos que juntar. Tal cual, su existencia es un asunto de todo o nada. Solo puede ser creada de la nada o aniquilada totalmente por un acto directo de la divinidad. Es el cimiento inamovible de la realidad. A ver, frenemos un segundo acá. Porque en este punto nos topamos con una de las frases más famosas y desconcertantes de Leibniz. Él afirma que las mónadas no tienen ventanas. Esa frase es icónica. Es una imagen poética espectacular, pero si uno la piensa en frío, es una locura. Totalmente. Significa que nada, o sea, ninguna fuerza, ninguna sustancia externa puede entrar o salir de una mónada. Están herméticamente selladas. Pero si aceptamos esto, si ninguna mónada tiene ventanas, si están completamente aisladas, si no se tocan, no se empujan, no se transfieren energía, ¿y cómo explicamos que el universo funcione? Es la gran pregunta. Porque si pateamos una piedra, la piedra vuela. Hay interacción constante. ¿Cómo se resuelve este choque entre la teoría y la realidad observable? Es una objeción supernatural y es precisamente ahí donde reside la genialidad del sistema leibniziano. Si descartamos la posibilidad de cualquier influencia o contacto exterior, la única conclusión lógica es que toda la actividad de esta unidad básica debe ser producto de un dinamismo interno. O sea, ¿todo viene de adentro? Exacto. Todo cambio que experimenta una mónada, todo paso de un estado a otro, surge de un principio interno absoluto. A esta fuerza interna motora, Leibniz la llama apetición. ¿A petición? Sí, es un apetito, una tendencia innata que empuja a la mónada a transitar sin descanso hacia un nuevo estado, para volver a la analogía informática que planteabas al inicio. Sí, la del software. Claro, cada mónada es un programa de software que se está ejecutando a sí mismo, preprogramado desde su creación, para desplegar una serie infinita de estados de manera completamente autónoma, o sea, sin necesitar inputs de otras mónadas. O sea que el cambio siempre fluye desde adentro hacia afuera, sin excepción alguna. Sin ninguna excepción. Planteemos entonces el siguiente interrogante. Si cada mónada está encerrada en su propia sala de cine privada, por así decirlo, cambiando de estado por este impulso llamado apetición, ¿qué es exactamente la película que se está proyectando en su interior? Muy buena forma de verlo. ¿Qué experimentan? Y la respuesta que da Leibniz es que lo único que ocurre dentro de una mónada son percepciones. Toda la realidad se reduce a entidades singulares que perciben una multitud de cosas. Y acá es vital introducir una distinción sutil pero revolucionaria que hace nuestro autor. Él separa lo que es la percepción de lo que es la apercepción. Apercepción. Suena parecido, pero no es lo mismo. Lo fascinante de esto es que la percepción es simplemente ese estado transitorio interno, o sea, el hecho de que la mónada representa o refleja una multitud de cosas en su interior. Bien. Pero la percepción es un paso más allá. Es la conciencia reflexiva, es el darse cuenta de que uno está percibiendo. Ah, la autoconciencia. Exactamente. Con esta simple distinción lógica, Leibniz logra demoler la visión del mundo cartesiana. Los seguidores de Descartes creían que si algo no tiene conciencia racional, es decir, apercepción, entonces es simplemente una máquina muerta. Todo lo que no era humano era una máquina. Tal cual. Por eso consideraban que los animales eran meros autómatas, engranajes biológicos sin interioridad, incapaces de sentir dolor real. Es una visión del universo tristísima si lo pensás. Un cosmos frío y mecánico. Sí, bastante deprimente. Pero el modelo de Leibniz le devuelve el pulso vital a absolutamente todo. Él establece una verdadera escala, digamos, una jerarquía infinita de la conciencia. Una escalera de percepciones. Exacto. Explica que existen diferentes niveles de mónadas dependiendo de qué tan claras o confusas sean sus percepciones. En el escalón más bajo tenemos a las mónadas desnudas o entelequias. Las más básicas. Claro, estas tienen percepciones. Sí, pero están inmersas en una confusión total. Leibniz las compara con un estado de desmayo profundo o un sueño sin sueños. Y lo que nos vuela la cabeza acá es que lo que nosotros solemos llamar materia inorgánica, o sea, una montaña, un bloque de hierro. Sí, lo que parece muerto. Claro, no es materia muerta. Es un enjambre inmenso de billones de estas mónadas que están profundamente dormidas.
pero que en el fondo son entidades psíquicas. Esa imagen de la roca como una colonia de mentes dormidas cambia todo el paradigma, la verdad. Es alucinante. Luego, subiendo un escalón en esta jerarquía natural, nos encontramos con las almas. Este nivel corresponde al reino animal. Estas mónadas ya poseen una percepción mucho más nítida, pero su rasgo distintivo es que están dotadas de memoria. La memoria es la clave ahí. Sí, porque la memoria les permite conectar eventos pasados con los presentes, generando respuestas condicionadas que imitan el comportamiento racional, aunque estrictamente no lo sean. Claro, no razonan. Exacto. Y finalmente, en la cúspide de esta escala creada se ubican los espíritus. Este es el nivel de los seres humanos y cualquier otro ser racional. Los espíritus tienen percepción, tienen memoria, pero además poseen el conocimiento de las verdades lógicas eternas y la capacidad formidable de realizar actos reflexivos. Tal cual, La razón en su máxima expresión. tal cual. Pueden pensar en el concepto del yo, pueden concebir a Dios y manejar la abstracción pura. Fijémonos en un detalle interesantísimo sobre cómo operan las almas, o sea, los animales, basado en esa memoria que mencionabas. A ver, Leibniz observa que los animales actúan motivados puramente por hábitos empíricos. El ejemplo clásico es el del perro al que se le muestra un bastón. El animal ve el bastón, su memoria asocia esa imagen con el dolor físico que sintió en el pasado e inmediatamente aúlla y huye. claro, una reacción automática. Es una conexión directa, causa y efecto basada en la experiencia previa, sin ningún razonamiento abstracto de por medio. Pero la lección de humildad que nos da Leibniz acá es terrible. Sí, nos baja de un ondazo. Él señala que, si somos honestos, los seres humanos funcionamos exactamente igual que ese perro las 3/4 partes de nuestro tiempo. Totalmente cierto. Actuamos por puro hábito empírico. Cuando una persona asume que el sol va a salir mañana a la mañana, simplemente porque ayer y anteayer también salió, está operando por memoria empírica. No está razonando la mecánica celeste. Exacto. Recién cuando interviene la razón, o sea, cuando el astrónomo calcula la órbita terrestre, recién ahí nos elevamos de la categoría de almas a la categoría de espíritus. Es un análisis psicológico implacable, la verdad. Y el hecho de invocar la razón en este punto nos exige examinar cuáles son las reglas del juego. Las reglas de la razón, decís. Claro, porque para que esa razón humana logre decodificar la estructura del universo, necesita basarse en principios inquebrantables. Leibniz postula que todo nuestro razonamiento, o sea, todo conocimiento verdadero, descansa sobre dos grandes pilares lógicos. ¿Cuáles serían? El primero es el principio de no contradicción. Este aplica a las verdades matemáticas y lógicas, lo que él llama verdades de razón. Su regla es simple. Si el opuesto de una afirmación encierra una contradicción lógica, la afirmación es necesariamente verdadera. Como un triángulo. Exacto. Por ejemplo, un triángulo debe tener 3 lados. Pensar en un triángulo de 4 lados es imposible, es un absurdo lógico. Queda clarísimo. ¿Y el segundo pilar? El segundo pilar, que es mucho más complejo, es el principio de razón suficiente. Este rige el mundo físico, los eventos históricos, lo contingente. Sostiene que absolutamente nada ocurre, o sea, ningún hecho es verdadero, sin que exista una razón suficiente de por qué es exactamente así y no de otra manera. Un momento. Acá hay algo que me genera un ruido enorme. A ver, decime. Si tomamos ese principio de razón suficiente y lo aplicamos al mundo real, la cabeza nos da vueltas. Porque si intentamos encontrar la razón suficiente de por qué estamos compartiendo este análisis en este preciso momento, nos enfrentamos a un abismo Una cadena interminable. Claro. Mi presencia acá depende de una cadena de decisiones pasadas, que a su vez dependen de procesos biológicos de mis padres, que dependen de interacciones atómicas que se remontan al inicio del cosmos. Cada evento es el resultado de una red infinita de causas anteriores. Es un efecto dominó infinito. Entonces, si la cadena de causas retrocede hacia el infinito, ¿no es una ilusión buscar una razón verdaderamente suficiente? ¿Cómo encontramos una explicación final si siempre hay un eslabón anterior en la cadena? Esa es, quizás, la objeción más dura que se le puede hacer al sistema. Pero la forma en que Leibniz la resuelve es de una elegancia matemática pura. ¿Cómo sale de esa trampa? Él concuerda plenamente. Dice, sí, el detalle de la contingencia física es infinito. Si nos quedamos buscando la respuesta dentro de la cadena de eventos del mundo, jamás encontraremos una razón final. Porque siempre hay un antes.
Exacto, porque cada estado del universo es solo una consecuencia del estado inmediatamente anterior. Por lo tanto, argumenta él, la mera existencia de esta serie infinita nos obliga, por necesidad lógica, a buscar la razón suficiente fuera de la cadena temporal. Ah, claro. Salir del sistema. Tal cual. Esa razón última que sostiene a toda la serie infinita de contingencias, pero no forma parte de ella, debe residir en una sustancia necesaria. Una sustancia necesaria. Sí, una entidad que contenga la razón de su propia existencia en sí misma, sin depender de nada previo. Y a esta sustancia originaria, infinita y perfecta, es a la que Leibniz identifica como Dios. Y a partir de deducir la existencia de una divinidad con atributos absolutos, digamos, infinita sabiduría, infinito poder, infinita bondad, Sí. Leibniz desemboca en uno de los conceptos más célebres y también a veces más bastardeados de la historia de la filosofía, el optimismo metafísico. O sea, la idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y no lo dice desde una ingenuidad emocional, no. No, para nada. No tiene nada que ver con un optimismo ciego de pensar que todo es color de rosa. El razonamiento es deductivo, casi algorítmico, como si fuera una ecuación. A ver, expliquemos eso. Si consideramos la mente de esa divinidad, en ella coexisten las ideas de infinitos universos posibles, mundos alternativos completos, con otras leyes, otras historias. Multiversos puros. Exacto. Pero el principio de no contradicción, el que mencionamos antes, dicta que solo un universo puede existir en la realidad de forma simultánea. La divinidad, entonces, debe elegir uno solo para traerlo a la existencia. Y ahí entran los atributos. Claro, al tener una sabiduría infinita, conoce todas las combinaciones posibles. Al tener una bondad infinita, necesariamente desea la mejor opción. Y al poseer un poder infinito, la ejecuta sin fallas. Lógica pura. La conclusión ineludible es que el universo actual es el mejor de todos los posibles. ¿Y qué significa el mejor para él? Leibniz lo define matemáticamente. Es aquel universo que logra combinar la mayor variedad de fenómenos posibles, existiendo bajo el mayor orden y armonía posibles. Pensemos un segundo en esto. Un universo que fuera puro orden, pero sin variedad, sería como, digamos, una pared pintada de blanco. Ordenado, impecable, pero completamente aburrido y pobre. Sí, muy estéril. Y un universo con máxima variedad, pero sin orden, sería ruido blanco, caos total. Nuestro mundo es el equilibrio perfecto entre la riqueza infinita y las leyes precisas. Pero, y acá viene un gran pero, todo este orden magistral nos devuelve inevitablemente al problema físico del principio. El de las ventanas. Exacto. Si las mónadas no tienen ventanas, si un alma que es una mónada no puede comunicarse con un cuerpo, que es un enjambre de mónadas dormidas, ¿cómo funciona un ser humano? Claro. Porque, a ver, cuando mi mente decide levantar el brazo, mi brazo físico se levanta. ¿Cómo sincronizan estos dos mundos si están herméticamente aislados? Para resolver este nudo, Leibniz introduce la doctrina de la armonía preestablecida. Él explica que la mente y la materia operan bajo lógicas completamente separadas. Las almas, o sea, las mentes, actúan bajo las leyes de las causas finales. Causas finales, o sea, propósitos. Exacto. Operan por propósitos, deseos y a peticiones. Yo digo, quiero alcanzar ese vaso de agua. Por el contrario, los cuerpos, lo físico, actúan bajo las leyes de las causas eficientes. ¿Qué es la física pura? Pura mecánica física. Músculos que se contraen, nervios que transmiten electricidad. Son dos dominios inconmensurables. No se tocan. Sin embargo, encajan de manera impecable. Acá es donde se pone realmente interesante, porque me cuesta visualizar esto sin pensar que hay algún tipo de magia en el medio. Pero el ejemplo que propone la filosofía de la época para ilustrar esta armonía preestablecida es brillante. El de los relojes. Ese mismo. Imaginemos que tenemos dos relojes construidos con una precisión superlativa, y observamos que día tras día, año tras año, ambos relojes marcan exactamente la misma hora, al mismo segundo. Están en perfecta sincronía. Claro, al verlos uno podría sacar varias conclusiones. Podría pensar ingenuamente que hay un cable invisible conectándolos, de modo que el engranaje de uno mueve las agujas del otro. Esa sería la interacción física. Exacto. O podría pensar que hay un operario oculto corrigiendo la hora a cada instante para que coincidan, un dios interviniendo constantemente.
Pero Leibniz nos plantea una tercera opción, mucho más elegante. Exactamente. La tercera opción es que no hay cables, no hay influencias ocultas, ni intervenciones constantes. Ambos relojes marcan la misma hora eternamente porque el relojero que los diseñó y construyó poseía una maestría tan infinita y absoluta que los sincronizó de manera perfecta desde el momento inicial de su creación. Una locura de diseño. Jamás se van a desfasar, ni un milisegundo. Y esta es la famosa armonía preestablecida. Dios calibró el programa interno de cada mónada individual en el instante mismo de la creación para que sus percepciones internas coincidieran perfectamente con las percepciones de todas las demás mónadas del universo. Todo está preprogramado para encajar. Tal cual. Y es por esta sincronía divina que Leibniz llega a decir que cada mónada es un espejo viviente y perpetuo del universo. Esa metáfora del espejo es una genialidad absoluta. Imaginemos una ciudad enorme, con edificios, plazas, calles. Sí. Si una persona contempla esa ciudad desde lo alto de una montaña al norte, verá un paisaje particular. Va a haber ciertos edificios de frente, otros de costado. Claro. Si otra persona la mira desde un valle al sur, la vista será completamente diferente. Las perspectivas son innumerables. Sin embargo, es siempre la misma y única ciudad. Es una excelente forma de explicarlo. Bueno, el universo de Leibniz es así. Cada mónada refleja exactamente el mismo universo en su interior, pero desde su propio e intransferible punto de vista. Es como si el cosmos fuera un holograma infinito, donde cada fragmento, por más chiquito que sea, contiene la imagen de la totalidad. Y este concepto del holograma infinito está íntimamente ligado al vitalismo radical del pensador. Vitalismo, claro, porque todo está vivo. Exacto. En este modelo teórico, se rechaza de plano la idea de un universo compuesto de materia muerta flotando en un vacío estéril. En la visión leibniziana, no hay vacío. Cada pequeña porción de lo que percibimos como materia debe imaginarse como un jardín rebosante de plantas exóticas. ¡Qué imagen hermosa! O como un estanque repleto de peces nadando frenéticamente. Y el nivel de detalle fractal es asombroso. Cada rama de esa planta, cada minúscula gota de sangre de ese pez, es a su vez otro estanque y otro jardín, lleno de más y más vida hacia el infinito. Cajas dentro de cajas, pero vivas. Tal cual. Por consiguiente, bajo este paradigma, la muerte real y definitiva no existe. ¿Cómo que no existe? Es que no hay nacimientos absolutos donde algo surge de la nada, ni muertes donde algo desaparece por completo. El nacimiento es simplemente el despliegue, el desarrollo de algo que ya preexistía de forma microscópica. Ah, se desenvuelve. Claro, y la muerte es solo el proceso inverso, un repliegue, un envolverse sobre sí mismo de la vida, que pasa a un estado más sutil. El animal, al igual que su alma indestructible, continúa existiendo. Bien, vamos a tratar de agrupar y ordenar todo este caudal de ideas, porque es verdaderamente revolucionario. Sí, es un montón de información para procesar. A lo largo de esta exploración, descubrimos que el universo no es de ninguna manera la máquina inerte y gélida que imaginaban algunos filósofos mecanicistas. Es un entramado colosal, rebosante de dinamismo. Completamente vivo. Su bloque de construcción fundamental, la mónada, carece de masa, carece de dimensiones. Es absolutamente indestructible y funciona como un centro de conciencia aislado que proyecta la totalidad del universo desde su propia óptica. Exacto. Y este infinito océano de puntos de energía inconexos logra coordinarse con una perfección que desafía la imaginación gracias a la sincronización original y magistral de esa armonía preestablecida. Si conectamos esto con el panorama general y con el propósito último del ser humano, resulta imprescindible mencionar el concepto con el que se cierra esta profunda obra, la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Sí, porque la maravilla de esta sincronización divina no se limita a asegurar que mi brazo se mueva cuando mi mente lo desea. Existe una armonía todavía más sublime en todo este sistema. ¿Cuál sería? La correspondencia absoluta entre el reino físico de la naturaleza y el reino moral de la gracia. La estructura misma del cosmos fue diseñada para que las leyes físicas colaboren activamente con las leyes morales. O sea que la física y la moral están sincronizadas también. Tal cual. Esto garantiza que cada buena acción encuentre eventualmente su recompensa en el orden natural y cada falta encuentre su corrección.
todo el intrincado tejido de las cosas revierte de forma inevitable en el bienestar supremo de los espíritus racionales. De esas mentes autoconscientes que mencionábamos antes. Exactamente. Las mentes que conforman la gigantesca comunidad universal. Resulta increíble pensarlo de esta forma. Un universo tan perfectamente estructurado. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? Para dejar una última provocación flotando en el aire para quienes nos acompañan hoy. Me gusta. A ver. Si prestamos atención a la ciencia más puntera de la actualidad, nos encontramos con físicos cuánticos hablando de partículas que están entrelazadas a miles de años luz, coordinando sus estados sin ningún mecanismo de contacto físico discernible. El famoso entrelazamiento cuántico. Exacto. Y simultáneamente, los teóricos de la información sugieren cada vez con más fuerza que la realidad última del cosmos podría no ser la materia densa que palpamos, sino simple y llana información matemática. ¿Como código? Como código, ¿no resulta perturbadoramente similar a esa red infinita de mónadas inmateriales y sincrónicas que acabamos de explorar? Da la sensación de que, armado únicamente con la deducción lógica y la brillantez matemática, hace más de 3 siglos, este último genio universal logró leer el código fuente de la matriz muchísimo antes de que nosotros tuviéramos siquiera las palabras para describirlo. Es una reflexión espectacular para cerrar. Totalmente. Hasta la próxima.